Ya está grabando. Lo importante de esto es que después automáticamente les va a quedar en Subdrive. Entró Gerson. Estás por aquí, Jason. Gerson Torres, ¿tú tienes problemas con el periodo? Sí, profe, le mandé un correo ayer. Soy de la sección 2, pero en la sección 1 de este periodo no me tapa horario. Tú eres de la sección 2, pero te topa horarios en el periodo de la sección 2. Sí, Y vas a participar de este periodo. sí, Ya, perfecto. ya, profe, gracias. Y ahí estaríamos. Ya. Ya comenzamos con 10 alumnos y más el profesor son 10 participantes. Ya pueden ver el Power, ¿o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, vamos a comenzar con, como yo le había dicho, en esta ocasión vamos a darnos un resumen de lo que ustedes ya debieran de haber sabido por cursos anteriores. Y vamos a terminar, ¿cierto?, con clasificación de suelo. Ojalá terminemos a las 9 para ver algún ejercicio y tengo entendido que ya ustedes han hecho, tuvieron que hacer en cátedra ejercicios, no sé si esta sección o la otra, ejercicios de clasificación de suelo, así que si tienen preguntas, ojalá tomemos la última media hora para poder hacer eso. Ya, voy a empezar con la inspección visual de suelo. Bueno, ahí tenemos un esquema, ¿ya? De, de lo que vendría siendo una inspección visual, ¿cierto? Ya visualizada a grandes rasgos. Ahí están los horizontes. Aquí, ¿cierto? Tenemos los horizontes, que es lo mismo que estrato, ¿ya? Cuando hablamos de horizonte estamos hablando de lo mismo que estrato. Si aquí ustedes se fijan, parte del horizonte 0, de un horizonte A, un horizonte B, un horizonte C y un horizonte D. Todo eso tiene una profundidad o un espesor dentro de, de un mismo suelo, de una misma calicata dentro de esa calicata o de ese componente general de terreno. Tenemos nosotros diferentes tipos de suelo ubicados a diferentes profundidades. Acá en el estrato 0, ¿cierto? Tenemos el humus, después tenemos el subsuelo, pero ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Esta es la plantilla de presentación. Ya. Para poder, ¿cierto? Llevar a cabo una inspección visual, una toma de muestra, ensayo en terreno, es necesario realizar, ¿cierto? Excavaciones, ¿ya? Y para poder realizar los estudios correspondientes, analizar los suelos, ver primeramente
una inspección visual, luego tomar muestras alteradas o inalteradas. Generalmente y siempre se ocupan 3 tipos de excavaciones. O sea, lo que llamamos calicata, que es la que ustedes ven ahí. Ya son excavaciones donde permite a la persona entrar, ¿cierto?, a este calicata o a este pozo. Tiene unas medidas adecuadas para que la persona pueda realizar los movimientos de mirar, de muestrear, ¿ya? Y tiene profundidades también límites. Lógicamente nunca vamos a poder hacer una calicata de 80 metros de profundidad. Es complejo. O sea, Profe, dígame. una consulta. ¿Usted sigue en la primera diapo en la presentación? Ah, no se cambió. Espera, ya, La perdón. que se... Ya, Ahí sí. ahí sí, perdón. Perdón. Que parece que cuando me cambio en presentación Sí, se es queda que lo que pegado. comparte pantallas distintas cuando lo cambio a presentación o el PowerPoint. Ya, Así que mejor muestra el Power así como la clase pasada, ¿no? ya, perfecto. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Tenemos la calicata, tenemos una zanja y tenemos un sondaje. Estos 3 métodos se ocupan para poder, como les decía anteriormente, realizar la inspección visual y tomar muestras. En este caso, en los sondajes, la inspección visual no se puede realizar, ¿cierto?, hasta que el equipo extraiga la muestra a través de este tubo. Ya se extraen muestras y ahí recién se puede analizar visualmente lo que hay abajo. En las zanjas generalmente son de poca profundidad. Y las calicatas, ¿cierto?, te pueden dar hasta 8 metros de profundidad. La cantidad de calicatas, cantidad de sondaje, cantidad de zanjas que se necesitan, ya una está dada por la norma chilena 1508. Sería bueno, les dije la semana pasada que ustedes leyeran esa norma, la pueden descargar, es fácil para que se interioricen más del tema, ¿ya? Y, y eso va de acuerdo a los metros cuadrados de emplazamiento que tenga la obra. Entonces, ahí, de acuerdo a eso, y también considerando la NSH 1508, y a su vez también, hay algo, bueno, en esto igual quiero ser bien, a ver, quiero que se me entienda bien lo que voy a decir. Si bien tenemos una norma, si bien tenemos procedimiento, pero generalmente los mecánicos de suelo, aparte de tener cierta norma, aparte de tener, etcétera, documentos, tienen un grado de experiencia. Y por lo tanto, ¿cierto? Como yo les dije la semana pasada, no podemos tampoco hacer un informe con datos anteriores o solamente la experiencia. No, esto tiene que ser una mezcla. Y la mezcla es los estudios pertinentes, correspondientes, pero también, ¿cierto? Va un poquitito de experiencia en estos temas. Así que todo eso va de acuerdo a la norma y también al mecánico de suelo. Entonces ahí tenemos la calicata o pozo, la zanja, ¿cierto? Que la zanja es más angosta y tiene una longitud mayor. Y tenemos el sondaje, que cuando necesitamos conocer tipos de suelo que están a profundidades imposibles de excavar por un operador o por una máquina, ya sea retroexcavadora, etcétera, le aplicamos cierto sondaje, sonda, para identificar el tipo de suelo que tenemos, no sé, a 100 metros de profundidad. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende, no? Díganme un sí, o sea, yo sé que es más complejo de repente estar en virtual que en clase. No los puedo mirar a todos. Pero si hay alguien prefiero que, si hay alguien que tenga alguna duda,
como yo estoy mirando la presentación para ir explicándole, tal como lo hizo el alumno, alce la voz y me diga, profe, tengo una consulta, y lo vamos a escuchar. Ya, aquí tenemos una calicata. Ya vamos a hablar de una calicata o de un pozo. Si ustedes se fijan, dentro de este pozo, dentro de esta estructura, tenemos 5 horizontes o 5 estratos. ¿Ya? Partimos por el horizonte 0, que generalmente el horizonte 0 es la capa vegetal, que tiene cierta profundidad. Luego tenemos un horizonte A, un horizonte B, un horizonte C y un horizonte D. Hay algo muy particular que yo quiero decirle acá. Fíjense en la estructura del suelo que yo le estoy mostrando. Visualicen que en el horizonte D, ya casi al final, se manifiesta casi la roca. Lo pueden ver. Por lo Profe, tanto, una consulta. dígame, Esos horizontes, ¿a cuánto están de separación? ¿A cuántos metros o están juntos? no, tal cual como te explicaba, esto es una sola estructura. Por ejemplo, a ver, hagamos cuenta que se hizo esta excavación. Fíjate, esto es el mismo terreno, ¿cierto? Ya. Hagamos cuenta que estamos mirando esta excavación. La estamos mirando ahí. Sí. Ya, pues. Por lo tanto, no hay ninguna separación. Todo esto está junto. N- Lo que me refiero yo es que puede variar ese horizonte. En profundidad, No sé, a veces puede estar horizonte D en el horizonte A. no, lo que pasa es que, a ver, se entiende. El 0, el A, el B, el C, el D son letras que te ponen, ¿cierto?, para diferenciar los horizontes. Pero esto en la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, esto es para llevar un orden ya sea ascendente, porque perfectamente acá, en vez de 0, acá te hubiese puesto horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, horizonte 4. O si quiero enumerarlo decrecientemente, te hubiese puesto acá, ¿cierto? Horizonte 4, horizonte 3, horizonte 2, horizonte 1, horizonte 0. Es conforme, ¿cierto?, al criterio de aquel que está realizando la inspección visual. Acá Ah, lo importante es saber que el horizonte 0 tiene una profundidad que se mide desde la superficie del terreno hasta el término del horizonte. Si yo tengo, por ejemplo, aquí 4 metros de profundidad y me encontré que a los 4 metros, ¿cierto? Ya comienzo a visualizar la roca, yo comienzo a medir. Generalmente la capa vegetal tiene 10 centímetros, entonces yo digo que el horizonte 0, 10 centímetros, y comienzo a describirlo. ¿Ya? Contempla raicilla, café oscuro, y comienzo a describir el suelo. Después digo que de los 0,10 metros no sé, a los 0,80 metros tengo dentro de la misma estructura otro tipo de suelo. Puede ser una arcilla, luego, ¿cierto? Ya tengo acá de los 0,80 al metro y medio, tengo otro tipo de suelo, y del metro y medio a los 2 metros o 2 metros y medio tengo otro tipo de suelo, y de los 2,5 a los 4 metros tengo otro tipo de suelo. Y cada tipo tengo que comenzar a describirlo. No sé si se comprende. Si sí, hay sí, alguien que no comprenda, lo comprendo. ya, perfecto. Si hay alguien que no lo comprenda, me dice nomás. Ya, para cada estrato, es decir, que para cada uno de estos estratos u horizonte,
se debe describir a lo menos. Tú puedes describir muchas más cosas, ¿ya? Pero por cada estrato u horizonte se debe describir a lo menos la dimensión del estrato, ¿cierto? Estoy hablando de dimensión de la profundidad, ¿ya? Acá tenemos desde 0,0, ¿cierto? A 0,10, ¿ya? Desde 0,10 a 0,80, desde 0,80 a 1,5, desde 1,5 a 2,5 y de 2,5 a 4. Se debe dimensionar el estrato, se debe de determinar o describir el color, ya si es café claro, si es café oscuro, si es negro, ya se debe describir el olor, ya generalmente los suelos que presentan materia orgánica tienen un olor no muy agradable, ¿cierto? O me refiero a materia orgánica, ¿cierto? Ya en descomposición. Hay que describir el olor, hay que describir la composición. Cuando hablo de describir la composición, de cómo visualmente está compuesto ese estrato, si tan solamente se ve, cierto, que hay fino, o puede ser que haya fino con mezcla de partícula pétrea, o es solamente pétreo, hay que describir la composición. Si hay partículas, cierto, pétrea, si hay piedra, hay que caracterizar esa partícula. ¿Cómo? Si es redondeada, si es lajeada, si es chancada, ¿ya? Todo eso hay que caracterizarlo. Hay que describir la humedad del suelo. O sea, se ve muy húmedo, se ve seco, y a su vez describir si tiene plasticidad, o sea, tomándolo con las manos. Yo creo que ustedes han jugado con barro o han tocado el barro más de alguna vez, y cuando hay algo que tiene plasticidad, se tiende, ¿cierto?, a adherir a las palmas de las manos. Entonces uno asume que eso tiene plasticidad, ¿ya? Generalmente cuando uno va a la playa, toma la arena, ¿cierto?, la pone en sus manos y la pasa por el agua y la arenita se le sale sola, porque la arena no contiene plasticidad. Sin embargo, si ustedes toman barro y lo pasan por el agua, se van a dar cuenta que les va a seguir quedando material en sus manos y van a tener que lavarse bien, porque ese material tiene plasticidad y por lo tanto se adhiere mayormente a las manos. Y lo anterior, todo esto siempre acompañado de fotos, siempre, ¿ya? Entonces, hacemos nosotros la inspección visual, primero hacemos la calicata, hacemos la inspección visual y luego se toman las muestras. Y dentro del grupo de muestras, nosotros tenemos muestra alterada y muestra inalterada. Una muestra alterada, dice, es aquella que está constituida por material digregado o fragmentado, en las que se toman precauciones especiales para conservar las características de estructura y humedad en terreno. In situ es lo mismo que en terreno, ¿ya? Pero es una muestra que tú sacas sin mayor cuidado. Lógicamente, la idea es que la muestra sea representativa, ¿cierto? Que no le caiga otro tipo de material que no corresponde a la muestra, pero se saca con una pala, se saca con un cuchillo, o sea, no hay mayor cuidado de que la muestra se destroce. Sin embargo, tenemos una muestra inalterada, que es aquella en la que conserva la estructura, no sufre de alteraciones químicas ni de humedad, es decir, conserva las propiedades que tenía en terreno, ¿ya? Estos tipos de muestras son sacados por personal calificado, ¿cierto?, con vasta experiencia, y la idea de esta muestra, ¿cierto?, es determinar ensayos en laboratorio tal cual la muestra se encuentra en terreno. Por lo tanto, se saca un tipo queque, a ver si les... Ahí sí. Ahí nosotros tenemos una muestra inalterada, ¿ya?
Esto que ustedes están viendo ahí, lógicamente tiene su tiempo, tiene su técnica, no es llegar y hacerlo. Y cuando ya la muestra se obtiene, tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de envolverlo en papel film, que ese plastiquito, ¿cierto?, que muchas veces nosotros envolvemos comida, etcétera. También podemos envolver la muestra para que no pierda la humedad, para que no pierda las características del terreno en sí. Como también en otras ocasiones también se cubre todo este material con parafina líquida, ¿ya? Se va cubriendo este material. La parafina líquida se le va echando y, lógicamente, al enfriarse la parafina, va cambiando de un estado líquido a más sólido y va permitiendo cubrir la muestra. Y en este caso, tenemos una muestra de sondaje, que también podríamos llamarle, aunque ustedes lo ven así, podríamos llamarle una muestra en cierta manera inalterada. ¿Por qué? Porque no, lo único que tocó esta muestra hasta el momento ha sido el tubo Shelby, lo que se ocupó para extraer esta muestra. Pero se tapa, se cubre, ¿cierto? Para que no pierda sus propiedades, ¿ya? Estas son las muestras que se obtienen de los tubos, de los sondajes. Fíjense acá lo que es sondeo, ¿cierto? La descripción, la profundidad, fíjense, de 21 metros a 24 metros, ¿ya? Entonces, estas muestras son de sondaje. Y tenemos las muestras alteradas. Fíjense que en la muestra alterada, ¿cierto? Es muy distinto a la muestra inalterada. Pero el objetivo, una muestra alterada, ¿cierto? Se hacen los ensayos básicos para clasificación, en la inalterada también, pero las muestras inalteradas generalmente se ocupan para hacer ensayos de corte directo, de consolidación, ya, y otros que aplican cuando se quieren conocer más detalles del suelo. Entonces, tenemos que se obtiene, ¿cierto? Se realiza la excavación, se hace una inspección visual, se describe esa inspección, se toma la muestra, ya sea alterada o inalterada, y se lleva al laboratorio. En el caso de las muestras alteradas, una vez que se lleva al laboratorio, se debe realizar un cuarteo de muestra, ¿ya? El objetivo del cuarteo, ¿cierto?, es obtener la cantidad necesaria según norma o especificación de manera homogénea para el ensayo respectivo. Este es un estilo de cuarteo. Yo tengo esa muestra, esta muestra la vierto, ¿cierto?, sobre el suelo, sobre algo limpio, y hago un cono con ella, lo mezclo, hago un cono, luego, ¿cierto?, aplano ese cono y que me queda como en la figura, y luego divido el cono, ¿cierto?, la torta, que muchas veces se le llama, se divide en 4, y de los 4 se seleccionan los opuestos, ¿ya? Puede ser A o C, o puede ser D y B, pero nunca se seleccionan de un cuarteo de muestra los que están uno al lado de otro. En este caso yo no tengo que seleccionar A y D, no estaría haciendo un cuarteo mal. Aquí, ¿cierto?, se seleccionan los cuartos opuestos, ¿ya? En el manual de carretera, cuando ustedes lo descarguen, se van a dar cuenta también que ahí aparece el método para cuartear muestras, como también en las normas chilenas también aparece los procedimientos para cuartear muestras, que al fin y al cabo el objetivo es el mismo. Una vez que yo cuarteo la muestra, ¿y hasta cuándo hago esto? Es simple. Como dice el objetivo, es obtener la cantidad necesaria según norma o especificación, de manera homogénea para el ensayo respectivo. Si yo saco 1000 kilos de muestra en el terreno, pero para mi ensayo necesito 100 gramos, yo voy a hacer el cuarteo de muestra hasta que me queden los 100 gramos. Por lo tanto, si tengo que cuartear 2, 3 veces hasta obtener la muestra representativa y que necesito, ¿cierto? Voy a hacerlo.
Una vez que yo hago el cuarteo de muestra, tengo que determinar también la humedad que contiene esa muestra. ¿Ya? Entonces, la humedad, ¿cierto? O contenido de humedad, el ensayo de contenido de humedad es tan simple que es determinar la cantidad total de agua contenida en una muestra representativa de suelo. Yo creo que esta imagen ya la han visto en más de una ocasión. El suelo, ¿cierto? Se compone del suelo en sí, así que la parte sólida se compone de un porcentaje de agua y un porcentaje de aire. Por lo tanto, cuando yo requiero saber la cantidad total de agua contenida en una muestra, ¿ya? Es que al tomar esta muestra, ¿ya? Tomo una cantidad de muestras, ¿cierto? De acuerdo a lo que me indica la norma o el manual, la peso húmeda, luego la meto en horno, ya sea a 60 grados si contiene materia orgánica, porque generalmente a 60 grados se debe de secar una muestra de suelo en el horno, y también en ocasiones a 110, ¿cierto? Más o menos 5 grados también se puede secar. Pero yo peso esa muestra húmeda en una cápsula, la meto al horno durante 24 horas. 24 horas a temperatura constante. Luego saco la muestra del horno, dejo que se enfríe, ¿cierto?, al tacto, y vuelvo a pesar esa muestra. Cuando yo realizo aquello, la muestra pierde el agua, porque el agua pesa, el aire no pesa. Es muy difícil que nosotros podamos pesar el aire. Por lo tanto, el aire no pesa, pero el agua pesa. Por lo tanto, el suelo siempre va a contener aire, pero eso no me complica, porque ustedes tienen que entender que cada partícula del suelo tiene un poro accesible y tiene un poro inaccesible. El poro accesible es el externo y el poro inaccesible es los que están por dentro de la partícula. Por lo tanto, cuando hablamos, ¿cierto?, de que ahí está esa humedad, quiere decir que el suelo, cada partícula contiene dentro de sí un porcentaje de agua y esa agua se elimina secándola. Por lo tanto, al realizar eso, yo tengo esta fórmula, la que ustedes ven ahí. La fórmula, ¿cierto? El peso húmedo menos peso seco dividido en peso seco por 100 me da el porcentaje de humedad. ¿Ya? Ese sería más o menos la noción del ensayo de humedad de suelos. Luego nosotros tenemos el proceso de granulometría. Ya, dice que a través del proceso granulométrico o a través del proceso de granulometría, ¿qué logramos obtener? ¿Cuál es el objetivo? Dice que logramos agrupar las partículas respecto a su tamaño medido en milímetros de un total de la muestra. Fíjense en la imagen que yo les muestro acá. Estos son los muy llamados tamices, pero un tamiz no es más que le podemos nosotros decir, o yo sé que ustedes lo han visto en obra o en algún lugar, los arneros que le llaman. Los arneros que hacen es separar, ¿cierto?, las partículas mayores de las partículas menores. O sea, y ya sea desecho lo mayor o desecho lo menor. Pero trato con el arnero separar lo que no me sirve de lo que sí me sirve. Eso es la función de un arnero. Pero en el caso de la granulometría, son mallas granulométricas, ¿cierto?, mallas que están en milímetros, ya son milimétricas. Tenemos mallas, imagínense ustedes, de 0,08 milímetros y aún tal vez también tenemos mallas menores. Entonces,
ustedes tienen que fijarse que todo esto está en milímetros. Por lo tanto, acá en la imagen, ustedes pueden ver que una muestra se pasó por estos tamices y en cada tamiz quedó retenido o se agrupó las partículas respectivas a esa dimensión, a esa medida, a esos milímetros, ¿ya? Y eso es lo que nosotros, a través de este ensayo, hablando solo del ensayo, logramos hacer. Logramos separar de una muestra total cada partícula respectiva. Y cada partícula de esas se pesa, ¿cierto? Y luego se obtiene el porcentaje, ¿cierto? En relación al total de la muestra. ¿Ya? Ahí tenemos. Pasa la muestra total por cada uno de los tamices. Tenemos tamices nosotros de diámetro de 8 pulgadas y también tenemos tamices de diámetros de 12 pulgadas. ¿Ya? Generalmente trabajar con un diámetro de 12 pulgadas hace la pega mucho más amigable porque es más grande y tiene más espacio para poder tamizar, para poder moverlo. La idea, ¿cierto?, es echar el material y el material se va separando por cada tamiz, como ustedes lo ven en la imagen. Estos tamices son los que se ocupan para la granulometría de suelo, partiendo por el tamiz de 80, que es 3 pulgadas, ¿ya? Se ocupa, este tamiz actúa en cierta manera como un arnero. Dentro de la muestra, el cálculo de la granulometría en sí no considera, ¿cierto?, una partícula que mida mayor a 3 pulgadas o 3 pulgadas. No la considera dentro del cálculo, pero esto me sirve para, ¿cierto?, visualizar si el terreno contempla bolones o no los contempla, ¿ya? Por lo tanto, igual dentro de todo se obtiene el porcentaje. Si yo tengo, no sé, 100 kilos de muestra y tengo un 20% de esos 100 kilos que me quedó retenido en la malla 80 milímetros o 3 pulgadas, ¿cierto? Quiere decir que tengo 20 kilos, ¿ya?, dentro de 100 kilos. Entonces, si eso después yo lo proyecto al terreno, voy viendo que ya, ¿cierto?, y tomando ciertas consideraciones en relación al terreno de los bolones. Ahora, que hayan bolones dentro de un terreno es bueno, no es malo. Pero partimos, ¿cierto? Los cálculos siempre se hacen partiendo de la malla número de 2,5, ASTM 2,5 o 63 milímetros hacia abajo. Fíjense que tengo 0,5 milímetros y 0,08 milímetros, que es la 200. Son mallas, pero muy diminutas, o sea, milimétricamente, ¿ya? Y esas son las mallas que se ocupan en el ensayo de granulometría. Yo les quiero mostrar un videíto. Es corto, pero es un video para más o menos poder tener en mente cómo se ejecuta ya el ensayo. Ya es un video a modo de ejemplo. Ya, estamos, ok. Bueno, antes de continuar, tengo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Tenemos 15. 4 personas más que se unieron. Que tenemos, antes de mostrarle el video, vamos a hacer rápido. Tengo acá a Francisca. Francisca pregunta, ¿tú tienes problemas con el periodo? No, profe, supongo que soy yo. Sí, ¿O no? Francisca, Francisca, sí, a ver, déjame. Sí, Francisca soy yo. Barcivil, ¿cierto? Berryville. Berryville, ya, Sí. Berryville. Ya, Francisca Berryville. Entonces, ya, perfecto. No importa. Sí, no tengo problema. Ya, ok. Ok.
¿Quién más se unió acá? Kevin. Kevin Flores, ¿tú tienes problemas con el periodo? ¿Aló? Kevin, ¿tienes problemas con el periodo? Se nos fue Kevin Flores. No respondió. Está conectado, pero no parece que no está. María Valenzuela, ¿tú tienes problemas con el periodo? ¿Estás por ahí, María? No te escucho. Ahí sé que me está hablando, pero no te escucho muy bien. No. No logro escucharte. Mándame escribe en el chat sí o no, que me interesa porque supe que habían alumnos que tenían problemas con el periodo. O sea, estaban confundidos. Me imagino que no saben en qué periodo están, qué periodo les toca, no. Por eso pregunto. Así que espero la respuesta. Y estaríamos. Profe, ¿Sí? aprovechando, ¿cuántos alumnos deberíamos ser en este periodo? Creo que deberían de ser 15, pero hay alumnos que quieren, les topa horario con los periodos anteriores y participan de este periodo. Por eso estoy tratando yo de ir ordenando este tema para estar claro con esto. Si ustedes siempre van a estar acá, yo también los voy a visualizar porque igual es importante que si están presentes, estén presentes, ¿ya? No que solamente estén presentes y estén haciendo otra cosa, porque les va a complicar después para hacer los trabajos, los informes, y entre ustedes mismos al final se van a disgustar entre sus compañeros, porque esto ya ha pasado. Dicen, profe, él no hace nada, profe, aquí. Entonces, por eso me interesa, y estoy anotando, ¿cierto? Anoté los que llegaron a la hora, anoté los que llegaron después. Eh, Eso sería, pero debieran de ser aproximadamente 15 y hasta el momento habíamos 15 participantes, es decir que hay 14 alumnos. Ah, ya, profe, lo que pasa es que cuando tenga como ya la lista confirmada de los que vamos a participar de este periodo, usted podría mandarla por WhatsApp, porfa, Sí, perfecto. para después ponerse de acuerdo con el tema de los grupos y todo eso. Ok, perfecto. Gracias. Ven el video, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, mi nombre es Brian Cortés Nava. El día de hoy les voy a hablar sobre el análisis neurométrico de agregado grueso y fino, norma en vías 213 de 2013. Bueno, después de tener el material en laboratorio, procedemos a lavar el material para así eliminar cualquier impureza, cualquier suciedad que tenga el mismo. Generalmente se lava el material Después de realizar el lavado, para sacarle los finos. ingresamos la tara con el material al horno. Y se deja secar a una temperatura de 110 grados centígrados hasta alcanzar masa constante. Una vez seco el material al horno, se realiza el cuarteo. El cuarteo consiste en depositar el material de forma circular y dividirlo en 4 partes, tomando así los extremos para garantizar
que la muestra sea representativa. Después de esto, realizamos el tamizado. El siguiente paso es escoger el número de tamices, dependiendo la norma, en este caso norma envía 213. Después vamos a pesar el material. La cantidad de material depende del tamaño máximo nominal del agregado. Una vez pesado el material, lo depositamos Una vez depositado el material en los tamices, vamos a realizar la separación de tamaños de las partículas del agregado en la tamizadora mecánica. Después de haber terminado el proceso de tamizado, podemos obtener la distribución de partículas en cada uno de los tamices. Es necesario pesar dicho retenido de cada tamiz para así obtener el cálculo de la curva granulométrica del material evaluado. Así concluiríamos el ensayo de la organometría. Muchas gracias. Ya. Bueno, ahí nosotros vimos un video súper básico, realmente, pero me interesaba que ustedes vieran cierto un procedimiento rápido de cómo se cuarteaba, cómo se echaba, cierto, el tema en el tamiz, el tamizador, esa máquina, cierto, tamiza, pero también lo podemos hacer de una manera manual, ¿ya? Pero eso es. Ahora ahí aparecen unos tamices, ¿cierto? Pero como el video no es de Chile en sí, van a haber algunas diferencias. Pero me interesaba que vieran que el procedimiento ahí general era más o menos lo que generalmente acá se hace. Ya. ¿Alguna consulta en relación al video? ¿No? Si no, ya podemos continuar. Ya. Entonces pasamos a lo que es límite líquido y límite plástico. Aquí tenemos un gráfico representativo de los diferentes estados de un suelo conforme al contenido de humedad y volumen. Fíjense ustedes acá que tenemos volumen del suelo y tenemos el contenido de humedad del suelo. O sea, a mayor cierto contenido de humedad, el volumen también va aumentando. Pero si nosotros siguiéramos aumentando la humedad y trazáramos otra resta de humedad y volumen, llega un momento en que el suelo se satura y después de saturación, ¿cierto? Se pierde en el agua, el volumen baja. Pero acá no bajó porque acá está solamente representando los diferentes estados, ¿ya? De límites que tiene un suelo.
Se parte por el límite, está en el estado líquido, de estado líquido, ¿cierto? Pasa al plástico, del estado plástico, pasa al estado, ¿cierto? Semisólido y después estado sólido. Y tenemos límite líquido, tenemos límite plástico y tenemos límite de contracción. Pero el ensayo es límite líquido y límite plástico. Ya dentro del... Acá, para poder comprender un poquito, cuando uno toma una masa de suelo, de material, tú lo puedes amasar, ¿cierto? Cuando tú amasas ese material, está en un estado plástico. Pero si tú le vas agregando más líquido, va un momento, ¿cierto? Que de estado plástico va a pasar, ¿cierto? A líquido. Y esos son los límites que uno tiene que calcular. ¿En qué porcentaje de humedad pasa de un estado a otro? Eso es lo que a nosotros nos sirve. Y cuando hablamos de un límite de contracción, para que, si ustedes lo ven acá, el límite de contracción, generalmente, cuando la muestra va perdiendo humedad, a su vez de perder humedad, también va perdiendo volumen. Pero llega un momento en que el suelo ya puede seguir perdiendo humedad, pero su volumen se va a mantener igual. Desde ahí, cuando ocurre esa intersección, podemos llamar límite de contracción. Pero en este caso nosotros solamente vamos a ocupar lo que es límite líquido y límite plástico. Ahí tenemos otro esquema, ¿cierto? Tenemos el suelo seco, tenemos una humedad creciente y tenemos una mezcla fluida de agua y suelo. Dentro del estado seco, ¿cierto? Tenemos el estado sólido, el estado semisólido, y acá está el límite de retracción o contracción, pero de estado semisólido a estado plástico encontramos nosotros el límite plástico. O sea, de semisólido, cuando pasa a plástico, tenemos que encontrar ese porcentaje de humedad que corresponde a este límite y tenemos que encontrar el porcentaje de humedad que corresponde cuando pasa de plástico a líquido. Esos son los porcentajes de humedad que a nosotros nos sirve para entrar en nuestra clasificación. Bueno, para realizar el ensayo de límite líquido, nosotros ocupamos este equipo, ¿cierto? Casa grande, acanalador, ¿cierto? ACTM, hay también un acanalador que se llama casa grande, pero la idea es colocar un material con un cierto grado de humedad en esta cuchara, dividirla en dos por medio de este acanalador, y una vez que se divide, girar la manivela, ¿cierto? Las veces que sean necesarias. ¿Para qué? Para que esta cuchara, porque al girar esta manivela, esta cuchara se levanta y vuelve a caer y eso produce un golpe, y el golpe se proyecta a la muestra que permite que ésta se vaya cerrando de a poco. Por lo tanto, yo giro la manivela cuantas veces sean necesarias hasta que la muestra que fue dividida se cierra en el fondo, ¿cierto? En una longitud de 10 milímetros. Esta parte trasera del acanalador, su espesor mide 10 milímetros. Por lo tanto, yo comparo, ¿cierto?, el espesor del acanalador con el cierre de la muestra por la parte, ¿cierto?, inferior, y dejo de girar la manivela. Dejo de girar la manivela. Y desde ese lugar, de donde se cierra, yo extraigo una cantidad de muestra y determino su porcentaje de humedad como lo vimos anteriormente. Peso húmedo, lo meto al horno a 60 grados Celsius durante 24 horas, lo saco, lo enfrío al tacto y lo vuelvo a pesar y determino el porcentaje de humedad, y ese porcentaje de humedad es el límite líquido. Ya, pero a todo esto, este ensayo se debe de realizar 5 veces con la misma muestra, partiendo de la condición más húmeda a la más seca.
¿ya? Hay un gráfico que identifica que el límite líquido está cuando la muestra se cierra a los 25 golpes. Al girar la manivela, si a los 25 golpes justo la muestra se cierra a 1 centímetro de longitud, ese es mi límite líquido. Sin embargo, no es conveniente realizar el ensayo de esa forma, sino el ensayo se realiza cuando tratando de bordear esos 25 golpes. Por lo tanto, yo parto con 15 golpes, o perdón, puedo partir con 10 golpes, después tomo la muestra a los 10 golpes, ¿cierto? Después sigo mezclando, vuelvo a hacer el ensayo, termino a los 15 golpes, hago lo mismo, después reitero el ensayo, a los 20 golpes, hago lo mismo, procedo con 30 golpes y 35 golpes. La idea es tener 5 resultados de humedad para después meterlo en un gráfico. A ver si les puedo, no le vi el gráfico. Me van a dar un momento. ¿Ven el gráfico que acabo de insertar o no? Sí, profe. Ya. De este ensayo que yo tengo acá, lo debo de realizar 5 veces. Si ustedes se fijan en el ensayo, tal cual le hablaba, tenemos, cierto, verticalmente el porcentaje de humedad y tenemos horizontalmente el número de golpes. Por lo tanto, como yo les dije, parto de 10 o puedo partir de 15, después termino en 20, después 30, después 35 y 40. Y tengo 5 ensayos. Tengo 5 puntos y esos puntos lo uno, ¿cierto? Trazando esta línea recta, la trazo lo más cercana a los puntos. Y una vez que está trazada, corto esta línea recta en los 25 golpes, como se ven ahí, y trazo hacia el porcentaje de humedad. Este porcentaje de humedad es mi límite líquido. El límite líquido, como el límite plástico, se utiliza con números enteros, ¿ya? No entramos en decimales, no decimos que un límite líquido es 46,3, 46,6, no, es 40 y, si es 46,3 es 46 y si es 46,6 es 47. Los porcentajes de límites de Atterberg se utilizan con números enteros. Ahí tenemos el equipo de Casa Grande. Ahí tenemos la división del material. Fíjense, eso es lo que les digo yo. Ahí se unió. En X golpe se unió la muestra. Después yo saco de todo este sector una muestra y lo peso, lo seco y lo vuelvo a pesar, ¿cierto? Seco. Y acá lo tenemos, ¿cierto? Tenemos un corte de la representación de la muestra. Cuando está abierta y después del ensayo cuando se cierra. Ya. Voy a...
Video. Descripción del ensayo del límite líquido. Verificar que el aparato del límite líquido esté limpio y ajustado. Ubicar el aparato del límite líquido sobre una base firme. Depositar entre 50 y 70 gramos en la cápsula, alisando la superficie con una espátula a una altura de 10 milímetros, evitando incorporar burbujas de aire en la mezcla. El alisado implica un volumen de material de 16 centímetros cúbicos y una longitud de surco medida desde la superficie nivelada, de 63 milímetros aproximadamente. Mediante el acanalador, separar el suelo en dos mitades según el eje de simetría de la cápsula, de modo que se forme una ranura clara y bien delineada. La formación de la ranura se debe efectuar con el mínimo de pasadas, limpiando el acanalador después de cada pasada. En ningún caso se debe aceptar el desprendimiento de la muestra del fondo de la cápsula. Si esto ocurre, se debe realizar nuevamente el procedimiento. Girar la manivela de manera uniforme a una velocidad de 2 golpes por segundo. Continuar con este procedimiento hasta que el surco se cierre en 10 milímetros de longitud. Si el cierre de la ranura es irregular debido a las burbujas de aire, se deberá repetir el ensayo. Registrar el número de golpes. Retirar aproximadamente 10 gramos del material que se junta en el fondo del surco y determinar su humedad llevándola al horno a 60 grados Celsius hasta masa constante. Esto es una diferencia en peso menor al 0,1% con la pesada anterior. El ensayo se debe efectuar de la condición más húmeda a la más seca, es decir, la muestra siguiente a ensayar debe ir perdiendo humedad para volver a realizar el ensayo. El número de golpes debe encontrarse en un rango de 15 a 35 golpes. Este procedimiento debe ser realizado 5 veces. Ya. Ahí les mostré un video del límite líquido. Bueno, la imagen que ven es del límite plástico. Generalmente los dos ensayos van muy de la mano, o sea, yo termino mi límite líquido como parto de la condición más húmeda a la más seca. Luego que termino, ¿cierto?, de hacer el ensayo de límite líquido, puedo tomar, ¿cierto?, la misma muestra que me quedó, ¿cierto?, y puedo hacer con ella el límite plástico. El límite plástico, ¿cierto?, se realiza amasando la muestra y a su vez formando cilindros de 3 milímetros de diámetro, ¿ya? Hasta que estos se comiencen a digregar. Es decir, que si yo tomo una muestra y hago un cilindro, como el que están acá, ¿cierto? Lo que ustedes pueden ver en la plantilla, ¿ya? Y puedo volver a tomar ese cilindro y volver a amasarlo, quiere decir que la muestra aún contiene cierto, aún se puede, la plasticidad de la muestra aún puede mantener la muestra unida. Pero ya si veo que la tomo y se digrega, tengo que tomar esa muestra y pesarla, porque ahí ya estoy dentro del límite plástico. Ya llegó a su límite la plasticidad. Ya comienza a pasar del límite plástico, comienza a pasar a un estado ya más sólido. Voy a...
octavo de pulgada. El equipo a utilizar para este laboratorio será un vidrio de pulido y una varilla de 1/8 de diámetro, cápsula de porcelana y espátula, balanza con precisión de 0.01 gramos, latas de humedad, frasco lavador con agua destilada. Ponga aproximadamente 20 gramos de una muestra representativa de suelo secado al aire que haya pasado a través del tamiz número 40 en un platillo de porcelana. Agregue agua de un frasco lavador y revuélvalo. Determine la masa de la lata de humedad y anótelo en la hoja de datos. Del suelo húmedo preparado, separe varias masas de suelo en forma de elipse, moldeándolo con las manos. Tome una de las masas del paso anterior y haga rollitos en el vidrio despulido usando la palma de su mano. Haga esto alrededor de 80 veces por minuto. Cuando el rollito alcance 1/8 de pulgada, divídalo en varios fragmentos y dele forma de cilindro con la palma de la mano. Repita los pasos anteriores hasta que el rollito alcance 1/8 de pulgada. Es posible que un rollito pueda sucumbir a un diámetro mayor de 1/8 de pulgada durante el proceso de dar forma a la muestra, así como no se haya partido con el mismo diámetro que la muestra anterior. Cuando el rollito se aproxime a 1/8 de pulgada, divídalo en varios fragmentos y dele forma de cilindro con la palma de la mano. Si la muestra se agrieta antes de llegar a 1/8 de pulgada, tome la muestra, agréguele agua y vuelva a comenzar el rollito. Si la muestra se hace más fina que 1/8 de pulgada, tómela y amásela en su mano para que pierda humedad y vuelva a hacer el rollito. Finalmente, si la muestra se agrieta cuando el rollito alcanza 1/8 de pulgada, habrá llegado al límite plástico y proceda a tomar la humedad de la muestra. Recolecte la muestra partida, póngala en la lata de humedad y tápela. Ya. Bueno, yo quería mostrarle otra cosa, pero por tiempo no voy a alcanzar porque quiero que... ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Si no, seguimos. Bueno, ya tengo todos estos ensayos. Tengo los ensayos de granulometría, tengo el ensayo de plasticidad. Y tengo que clasificar, ¿ya? ¿Y cómo clasifico? Clasifico por los métodos ASTO y método USCS. El método ASTO, ¿cierto?, fue desarrollado con el objeto de establecer la conveniencia de un material para su uso en la construcción de carreteras y permite determinar la calidad relativa de suelos de terraplenes, subrasantes, subbase y base. Ya generalmente el ASTO se usa
para vialidad. Y el USCS fue desarrollado por Casa Grande, ¿ya? Con el objetivo de utilizarlo en la construcción de aeropuertos. Y es el método estándar para la clasificación de suelo en la construcción. Y a través de estos métodos se realizaron tablas. Y tenemos la siguiente tabla. Tenemos la tabla ASHTO, ¿ya? Que me sirve, ¿cierto?, con los datos obtenidos de los ensayos, clasificar un suelo. Y tengo la tabla USCS para también clasificar suelos granulares o gruesos. Ya. Quiero saber, de acuerdo a lo que han aprendido, si quiero saber cómo están para poder clasificar un suelo. ¿Todavía les complica? ¿Hay algunas dudas en la clasificación de suelo? Sé que, no sé si fueron ustedes los que tuvieron que hacer un trabajo o una prueba, que alguien me responda. ¿Están ahí todavía o no? Tuvimos ¿Podría control, volver a repetir la profe. Sí, pregunta, profe. profe? ¿Cómo están para clasificar un suelo? Tuvieron una prueba, creo. Un control, profe, en la sección 2. Ya. ¿Y cómo les fue? Bien, creo. Ya. Profe, en lo que es la sección 1, el profesor está viendo otra cosa porque esto lo vimos el semestre pasado en geología. Ah, ¿lo vieron? ¿Clasificaron el suelo entonces? ¿Están Sí, bien? profe, el semestre pasado. Ya. ¿Vieron todo lo que les pasé en la clase, en el semestre pasado, no? Sí, en Geo. Ya, porque cuando pregunté la primera clase, hubieron varios que dijeron que preferían hacer un repaso del tema. Por eso le hice el repaso. Sí, profe, no hay problema. Solo Ah, ok. respondí que lo habíamos visto. Ya. Entonces, para clasificar un suelo tenemos esas dos tablas, la que no, la que le estoy mostrando. Entonces, a ver. Quiero ver si realmente están bien para clasificar el suelo, porque es importante esto, que ustedes lo manejen. Ya. Ustedes me pueden decir o me pueden señalar qué tipo de suelo, si yo les preguntara ahora qué tipo de suelo es el que tengo acá, ¿ustedes me lo podrían clasificar? Pregunto a los alumnos. Ustedes me podrían clasificar el suelo que le identifique con el puntero, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces,
son las 9:20. Necesito que me clasifiquen ese suelo. Clasifíquenme el suelo solamente por el sistema USCS. Profe, una consulta. Cuéntame. Lo que pasa es que yo lo vi el semestre pasado, pero no me recuerdo mucho, y este semestre como que creo que la otra sección lo está viendo, y al menos la sección 1 no. Entonces, si podría hacerlo usted, Ya. alguno de este ejercicio, por favor. Ya, perfecto. Ya. Entonces, vamos a clasificar solamente por el sistema US, o vamos a clasificar por los dos para que les quede claro. ¿Qué es lo que tengo acá? A ver. En ese solito que les pinté de amarillo, tengo mis porcentajes que pasa por cada tamiz, ¿cierto? Y tengo mi límite líquido, mi límite plástico y mi índice de plasticidad. Entonces, yo con la tabla voy para clasificar ASTO. Si ustedes tienen las tablas ahí, les va a quedar súper. Entonces, la tabla ASTO me señala que tengo suelos granulares donde el porcentaje que pasa en 0,08 milímetros debe de ser menor o igual a un 35% de lo que pasa. O sea, el porcentaje, ¿cierto?, que pasa tiene que ser menor o igual al 35% que pasa en 0,08. Yo me voy acá, en mi 0,08 pasa un 27%. Es decir, que estoy cumpliendo, porque es menor a un 35%. Por lo tanto, estoy dentro de un grupo granular. Hoy, a lo mejor no les pregunté, pero ¿ustedes tienen la tabla ahí o no? ¿Tienen la tabla? No, profe. No, no tienen la tabla. Ya. Claro, sin tabla no la vaya a poder, no vaya a poder determinar. Pero los que hicieron la prueba, ¿tienen la tabla? ¿Los que hicieron la prueba? Sí, profe, pero estoy del celular, así que no la puedo ver. Ah, ya. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, es que lo que pasa es que si no tienes la tabla, no, Claudio, si no tienes la tabla, no voy a poder explicarte bien el tema, pero a ver, déjame ver qué puedo hacer, dando los 5 minutos que nos van quedando. Hola.
Claudio, ¿estás ahí, cierto? Y todos los demás están ahí. Aquí tengo la tabla. Ya, vamos a hacerla rapidito porque a las 9:30 tenemos que terminar para que venga el otro grupo. Tenemos el sistema de clasificación AASHTO. Y acá tenemos, ¿cierto? El suelo. Dice, tengo dos grupos, suelos granulares, suelos finos. Para suelos granulares, en lo que pasa en 0,08 milímetros, tiene que ser menor o igual al 35%. Y para lo que pasa en suelos finos, lo que pasa en 0,08 tiene que pasar mayor al 35%. Si yo me voy a lo que pasa en 0,08, acá, tengo un 27%. Por lo tanto, estoy en este grupo. ¿Ya? Luego, estoy en el grupo de los suelos granulares. Luego tengo subgrupos. Dentro del suelo granular tengo el A1, el A3 y el A2. Para poder estar en el A1, luego tengo otros grupos, el A1A y el A1B. Si voy viendo por grupo, voy identificando el A1A. En 2 milímetros, el porcentaje que pasa tiene que ser menor o igual a 50. Acá tengo mis 2 milímetros. Es mayor a 50% lo que pasa, por lo tanto no está. Luego, me paso al 1B, A1B. Dice que lo que pasa, porque si ya no me calza en uno, ya no puede ser ese, porque para poder estar en un grupo tengo que cumplir con todos los requerimientos que me está pidiendo ese grupo. Si voy al 1B, tengo en 0,5 milímetros, tengo que tener menor o igual a 50%. Me voy a 5 milímetros y tengo que tener menor o igual a 50%, tengo 42%. Ya, me entra. Sigo. Me dice que en 0,08 tengo que tener menor o igual a 25%. Voy, 0,08, no, tengo 27%. Ya no me corresponde, por lo tanto paso al otro grupo, a la 3. ¿Ya? En este caso, el 0,5 tiene que ser mayor o igual a 51 y es menor. No me calza, no entra. Por lo tanto, ya paso al A2. Y el A2 me exige que en 0,08 milímetros tengo que tener menor o igual a 35%. Y tengo menor o igual a 35%, sí, cumplo. Ya, estoy en el A3, hasta el momento estamos bien. Luego me dice límite líquido. ¿Cuánto es mi límite líquido? Mi límite líquido, en este caso, son 28%. Y acá me dice que el límite líquido, y el límite plástico, tengo 28% y el límite plástico, o el índice de plasticidad, el límite líquido y el índice de plasticidad tiene que ser, es 13 en mi suelo. Ya, por lo tanto, tengo un límite líquido, tenemos 28 y 13. Ya. Mi límite líquido en este grupo A2 tiene que ser menor o igual a 40 si cumple. Pero en el índice de plasticidad tiene que ser menor o igual a 10 y no cumple porque es 13. En el caso, ¿cierto?, del otro grupo tiene que ser mayor o igual a 41 y no es mayor o igual a 41 el límite líquido. En este caso, tiene que ser menor o igual a 40 y sí, porque mi límite líquido es 28 y mi índice de plasticidad tiene que ser, ¿cierto?, mayor o igual a 11 y también cumple porque es mayor o igual a 11. Entonces aquí entramos y tenemos que en todo este grupo es una grava y arena limosa o arcillosa, ¿ya? Cuando yo tengo una grava que tiene índice de plasticidad, puede ser una grava limosa o arcillosa. Y después tengo que determinar el índice de grupo, ¿ya? No lo vamos a calcular porque igual nos vamos a demorar un poquito más, ¿ya? Pero el índice de grupo tiene esta fórmula y yo coloco los datos respectivos, ¿cierto?, dentro de esta fórmula y calculo mi índice de grupo. Si el índice de grupo es negativo, es 0. Y el índice de grupo siempre se trabaja en el entero, ¿ya? Y a mayor índice de grupo, más plástico es. Por lo tanto, la idea es que el índice de grupo
tenga, ¿cierto?, un número entero, pero no sea mayor, no sea ojalá mayor a 4. Porque tanto los terraplenes como las subbases tienen que tener un poco de plasticidad para que se adhieran las partículas entre sí, pero no tienen que tener mucha plasticidad porque eso produce que el suelo se hinche, que sea inestable, etc. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, este suelo vendría siendo, ¿cierto?, una grava, ¿cierto?, plástica, y asumamos que su índice de grupo sea, por su índice de plasticidad sea 3, una grava, ¿cierto?, no sé, A2 y entre paréntesis 3. Y ahí yo identifico aquel que tiene que calcular todo el tema de los terraplenes, etcétera, identifica que el suelo, ¿cierto?, puede cumplir para usarlo como material de terraplén o de base o subbase. Escucha, chiquillo, me hubiese gustado haber tenido un poco más de tiempo, pero lamentablemente... Profe, ¿podría poner la otra tabla, porfa? La de la USCS. Ya. Lo que pasa es que... A ver, espérate. Ahí. Esa es la USCS. Ah, pero no te la estoy compartiendo, espérate. Ya, ahí está la tabla USCS. Ya, ¿qué quieres ver de la tabla? ¿Aló? Sí, profe, para una captura de pantalla nomás. Ah, ya, perfecto. Ya, chiquillo, para los de este periodo... Profe, ¿Ah? le quería preguntar dónde estaba el power. Este power Sí. se los voy a mandar. Ah, ya. Se los mando. ¿Por dónde? Mira, le mandé le mandé a Tomás Ojeda, le mandé hoy día en la mañana, le mandé lo de la semana pasada. ¿Ubican a Tomás Ojeda o no? No, profe. Ya, Pero debe estar en el grupo. Sí, mandé los documentos al grupo de la sección 1. Ya, buena, gracias. Ya. Y esto también lo voy a hacer de la misma forma, ¿ya? Para que lo tengan. ¿Ya? Chiquillos, se me pasó la hora. Mira que la otra clase comienza en 5 minutos para los del periodo 2. Así que tengan un excelente fin de semana. Pucha, espero que les haya quedado lo de la clase. Y la semana que viene ya vamos a entrar, vamos a tener más tiempo para clasificar un suelo. Y la idea es que ustedes logren clasificar un suelo, o sea, no se aproblemen. ¿Ya? Así que buen fin de, chiquillos. Ya pueden desconectarse, por favor. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Profe. Chao, profe. La clase les va a quedar grabada. Chao, profe.